La recibimos con un caluroso aplauso a Edith Encalada, que está con nosotros. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias un placer. por la invitación, un gusto estar aquí. Y qué bueno que vienes a presentarnos, pues ahora sí que tu bebé, tu más reciente material discográfico. Cuéntanos de él. Así es mi nuevo disco que sale al mercado bajo que tiene el muy sello. poco, ¿qué será? 3 semanas. 3 semanas que salió al mercado en plataformas digitales y ya en tiendas físicas, Mix Up, Sambors. Y bueno, bajo el sello Universal Music and P5 Music. Oye, ya tienes, bueno, una gran trayectoria musical. Platicamos que desde los 6 años incursionas dentro de este gran mundo que es la música. Bueno, sí, empecé a cantar desde que tenía 6 años. En diferentes festivales. En festivales, en mi ciudad, en Mérida, luego en Cancún. Participé en los concursos de la Asociación Nacional de Actores de la ANDA. En Juguemos a Cantar. Y bueno, después pertenecí al coro de la iglesia muchos años. Y bueno, he estudiado en varias escuelas aquí en México, en Estados Unidos. Ok, ¿cómo se da la oportunidad de proyectarte como compositora? Pues escribo desde que tenía 13 años, escribo poemas, tengo un libro de poemarios por ahí. Increíble. Sí, y de ahí pues fui musicalizando con melodías y ya posteriormente con un trabajo con músicos ya se hizo más la producción de varios instrumentos. Claro. Oye, con el señor Manzanero has tenido un encuentro y aparte te ha dado un sencillo, ¿no? Bueno, todavía no tengo el encuentro físico, nada más puro musicalmente hablando. Sí, claro. Sí, yo disfruto mucho sus canciones, lo admiro, es un gran compositor, lo admiro muchísimo y por eso en este disco grabé una canción, un acústico de una de sus canciones, Adoro. Ok, perfecto. Ya le he rendido varios homenajes también. Muy bien, muy merecido este gran compositor mexicano. ¿Y ahorita qué nos vas a cantar? Imagino. Imagino que así se llama tu material discográfico. Así es. Pues adelante el aplauso para Edith Encalada, que está con nosotros esta mañana en tus ciudades. ¡Adelante! Esas frases que te quitan el rol de niño puro. Me imagino que con ella no has encontrado el amor, porque ha pasado más de un siglo y no ha salido el sol. Me olvidé del maquillaje, nada vale aquí sin ti. ¿Cómo explicarte lo que siento? Aún no sé vivir sin ti. Y si no soy tu amor, tu fantasma que hace aquí. Y si no soy lo que soñaste, enséñame a vivir sin ti. Y si no soy tu amor, no preguntes más por mí. Y si no soy lo que soñaste, déjame ir. Me imagino si es que sueñas aún conmigo, porque a veces en las noches en mis sueños tú estás. Y aunque no es fácil despertarse, sé que te volveré a encontrar. Pero ha pasado más de un siglo, ya no tardes más. Me olvidé del maquillaje, nada vale aquí sin ti. ¿Cómo explicarte lo que siento? Aún no sé vivir sin ti. Y si no soy tu amor, tu fantasma que hace aquí. Y si no soy lo que soñaste, enséñame a vivir sin ti. Y si no soy tu amor, no preguntes más por mí. Y si no soy lo que soñaste,
confianza. Nos falta tanto que inventar. Nuestros besos, los abrazos. Ya no tardes más. Mucha música romántica esta mañana con Gracias. Edith Encalada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, te deseamos de verdad mucho éxito con este nuevo material discográfico, pero el videoclip, me contabas que a pesar de que tiene pocos días en las redes, tiene ya varias reproducciones, ¿no? Sí, ya logramos 56,000 reproducciones en 5 días. Fíjate nada más. Esperemos que se increíble. multipliquen, ya que con el rating de este programa Vas a seguro llegar se al van a millón. multiplicar. Ojalá, ¿verdad? Claro. Amén, amén. ¿Por dónde vas a andar con tu música? Cuéntanos. Voy a estar en la radio, en entrevistas. Mi sencillo ya está sonando también en XFM y en algunas otras estaciones de radio. Entonces, pues le pedimos al público que lo pidan, ¿no? Claro. Mientras más lo pidan, pues más lo van a hacer sonar. Y si usted quiere estar pues más enterado de lo que está haciendo Edith, pues hay que seguirla en las redes sociales, en todas las plataformas digitales, ¿no? Así es, me encuentran en Twitter, Edith Encalada 83, mi página web www.editencalada.com, en Facebook Edith Encalada Cantante. Perfecto. El aplauso para Edith Encalada, que estuvo con nosotros Gracias. esta mañana aquí en Tus Ciudades. Muchas gracias. Gracias a Por lo ustedes. pronto vamos a continuar con mucho más.